Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva edición de Factor Humano. Mi nombre es Mónica, de la organización de Factor Humano. Voy a estar con vosotros por esta sala. Y bueno, no me voy a entretener mucho más. Vamos a dar comienzo a la jornada con la primera mesa redonda, que está moderada por Álvaro Matilla, de Personio, y van a hablar sobre las claves para transformar el rol de recursos humanos de operativo a estratégico. Álvaro. Perfecto, ¿se me escucha bien? Genial, bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este panel de People Ops Excellence. Hoy vamos a hablar de un reto al que se enfrentan muchas compañías que trata de cómo poder transformar la función de recursos humanos de operativa a estratégica, ¿no? Y esto ya no va solo de renombrar el rol del departamento a People Ops, sino de algo mucho más profundo. Cómo podemos transformar y diseñar organizaciones que tomen mejores decisiones y que conecten talento con impacto real en negocio. Y bueno, para ello tenemos aquí un panel espectacular que voy a introducir a continuación. Contamos con Paula Céspedes, Head of People and Culture de Dazón, Mónica Zay, People Director de Heineken, Diego Andreu, responsable global de Operaciones de Personas y Cultura del Banco Santander, y José Ángel Matellanes, gerente corporativo de compensación y beneficios en Santa Lucía. Por mi lado, soy Álvaro Matilla y lidero el departamento de Account Management y Customer Success para el sur de Europa en Personio. Y con esto arrancamos y, por favor, un aplauso para este panel que nos acompaña hoy aquí. Bueno, para empezar, me gustaría haceros la siguiente pregunta. Si tuvierais que resumirlo en una sola idea, ¿qué diferencia de verdad un equipo de recursos humanos tradicional a un equipo de People Ops Excellence hoy en día? Y si os parece, podemos empezar en orden. Perfecto, Álvaro. Gracias. Bueno, yo creo al final lo que más diferencia es cuando conectas la estrategia con la ejecución. Yo creo que históricamente en las áreas de recursos humanos, ¿no?, hemos tenido figuras que definían un poco qué es lo que queríamos obtener y otras que ejecutaban qué es lo que se había definido. Yo creo que la interrelación o la colaboración entre las dos partes es lo que hace que evolucione a una figura más de excelencia. Entonces ahí lo que estamos haciendo es avanzar la función histórica de operaciones e incluir parte de los centros de excelencia con una figura que yo creo es bastante relevante, que es el Strategic Translator, que lo que hace es que entiende cómo esa estrategia se puede implantar y ayuda iterativamente con esa estrategia para que al final sea algo que no se quede en una idea no ejecutable. Perfecto. Paula. Bueno, yo creo que al final para que la parte de people aporte valor al negocio, tiene que entender cómo puede generar valor, cómo puede impactar realmente el negocio desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y estar cerca al final de donde se toman las decisiones y donde tenemos realmente un impacto crítico, ¿no? Entonces, lejos de estar en la parte operativa, ¿no?, y más táctica, creo que es importante entender el negocio y acompañar desde la función de people, anticipándonos a lo que el negocio va a ir necesitando, ¿no? Perfecto. José Ángel. Pues creo que es muy importante lo que han dicho mis compañeros, tanto la parte de la conjunción estratégica como la parte operativa, anticiparse a lo que necesita el negocio, pero también es vital tener un diseño claro de los procesos, un diseño claro, además centrado en la experiencia del cliente, que en este caso son nuestros empleados, nuestros colaboradores. Este diseño claro es lo que nos va a hacer que sea más fácil explicar cuáles son los procesos de recursos humanos, cuáles son los procesos y alinearlos al negocio. Por lo tanto, yo creo clave tener esos marcos claros y explicables con el empleado en el centro, con el cliente en el centro. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, gracias por estar aquí y acompañarnos este día. Yo creo que la función de recursos humanos lleva tiempo ya en un proceso de transformación y quiero pensar que ya hemos pasado ese momento en el que se percibía la función como meramente administrativa o de apoyo y ya se nos ve como algo realmente estratégico, ¿no? Pero es cierto que hay que seguir, digamos, en ese camino y seguir reforzando el hecho de que somos un partner estratégico de negocio, que nadie lo pueda dudar, y el hecho de estar sentados, por ejemplo, en el comité de dirección, de formar parte, digamos, de
de ese equipo que al final define estrategias, que marca la visión, que marca el camino, pero de una forma conjunta, es decir, al final somos expertos, pero al mismo tiempo, al conocer el negocio, tenemos que ser capaces de adaptar lo que hacemos desde la función de personas para poder ayudar a lograr la ejecución de esa estrategia, ¿no? Y sobre todo hacerlo de una forma proactiva y no reactiva, es decir, no bajo demanda, por así decirlo, sino que de una forma proactiva, anticipándonos a las demandas que pueda tener el negocio y siempre con esa visión estratégica a medio y largo plazo. Muchas gracias a todos. Quizás aquí, si intento recoger las ideas clave, estamos hablando de menos procesos y más de sistemas, decisiones y ejecución, ¿no? Y esto nos lleva directamente a uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos que abordar hoy en día, ya que cuando hablamos de recursos humanos y hablamos de que recursos humanos debe ser estratégico, pero en el día a día en muchas ocasiones todavía sigue siendo operativo, ¿no? Y sigue todavía pues anclado al día a día y a la operativa. ¿Cómo podemos dar ese salto para que realmente sea una función estratégica y qué tiene que suceder para que esto sea así? Y quizás aquí podemos empezar en orden inverso y te doy la palabra a ti, Mónica. Bueno, pues yo creo que hay que buscar el equilibrio, siendo coherentes con la organización de la compañía y también con los retos estratégicos que pueda tener, ¿no? Es innegable que la función de recursos humanos debe de seguir manteniendo esa parte operativa, con esos procesos higiénicos que son absolutamente imprescindibles. O sea, no se puede pensar que la nómina nos salga cada mes, ¿no? O sea, habría una revolución absoluta. Entonces, buscar el equilibrio entre esa parte, o sea, mantener los procesos básicos e higiénicos y, al mismo tiempo, organizar la función de forma que pueda estar más cerca del negocio. Por ponernos un ejemplo, en Heineken, la organización y la estructura de recursos humanos es una matriz en la cual tenemos los business partners que están obviamente sentados en el negocio y por otro lado los especialistas, pero que están absolutamente conectados, trabajan en equipo. No se puede pensar en desarrollar un programa de talento que no aplica a todas las funciones, ¿no? Cada una puede tener sus matices, pero al final tiene que responder a las necesidades de la compañía desde un punto de vista holístico y luego con algunos matices más propios de cada área. Pero trabajando de esa manera se puede lograr más fácilmente a priori el hecho de que se sigue evolucionando y sobre todo la transformación sea constante y continua, ¿no? Porque otra cosa muy importante, el cambio es constante, esto no va a parar, de hecho lo estamos viendo ahora con las nuevas tecnologías, entonces si no te adaptas constantemente, pues no das respuestas a lo que se necesita en el negocio. Pues comparto esa visión de conjuntar la parte operativa y la estratégica, pero diría que para poder dar ese salto estratégico es necesario un cambio de paradigma, es cambiar y situar todos los que estamos dentro de estas funciones de recursos humanos, situarnos por encima de los procesos, es decir, situarnos como diseñadores. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, tenemos que tener unos básicos operativos bien construidos para poder hacer esto. Sería imposible intentando que todos estos básicos limiten las excepciones, es decir, las excepciones son enemigas de poder dar un salto estratégico. Tener unos básicos bien construidos nos permitirán que todos y cada uno en nuestro papel tengamos claro no solo cuál es el proceso, sino también cuáles son los responsables, el famoso RACI, ¿no? El tener claro quién es quién en los procesos. Esto nos da un orden y nos hace situar las incidencias que muchas veces nos arrastran en el día a día, nos hacen situarnos ante ellas como una oportunidad de mejora en el proceso. Es decir, cualquier gap, y por eso lo importante de poner el empleado en el centro, cualquier gap a los procesos puede ser detectado con esa medición y por lo tanto hay que pasar de medir incidencias, de medir tareas, de medir cuáles son los tiempos a medir impactos. Y entonces es vital empezar a construir una posición explicable para empleados y managers donde realmente se mida cuál es el impacto, la calidad de los procesos, la productividad,
la rotación, que se mida realmente el impacto conjuntamente con el negocio. Yo creo que eso es la clave. Yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Al final creo, pensando mucho sobre este punto, creo que al final tengamos un rol más estratégico, más operativo. A todos nos come muchas veces el día a día, porque llegas al final, tienes 1000 reuniones, intentas centrarte en lo importante, pero al final lo urgente te come, ¿no? Entonces yo creo que precisamente un poco ese es el punto, ¿no? En la parte estratégica, que por mucho que tengas que resolver 1000 cosas urgentes del día a día, tengas siempre muy presente, y yo creo que eso forma parte un poco de un buen líder, esa parte importante, ¿no? De qué es lo que realmente es importante hacer para anticiparte a las cosas, ¿no? Y en cuanto a la parte operativa, yo creo que es importante automatizar, que muchas veces siempre seguimos teniendo en la cabeza, no, al final es que esto lo tengo que resolver, no se puede automatizar, porque yo creo que nos falta tiempo para pararnos a pensar de qué manera podemos automatizar muchas cosas que en nuestro día a día hacemos de una forma repetitiva, ¿no? Y luego pensar también como líderes de qué manera queremos estar como people partners, ¿no? O sea, en qué cosas consideramos que es importante, porque tendemos siempre, como buena persona que se dedica a people, a asumir más carga de los managers, de los equipos y demás, por ayudar, tenemos esa tendencia que está fenomenal, pero creo que nos resta muchas veces de tener claro dónde debemos centrarnos y cuáles son los puntos importantes, ¿no? Entonces creo que hay que muchas veces pararse a analizar dónde realmente aportamos valor y donde simplemente estamos acompañando, pero no aportamos nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo al final el salto de una función de soporte a una función estratégica es cuando participas de la estrategia, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces nos pensamos, somos estratégicos porque hacemos cosas que alineadas con la estrategia del negocio, pero yo creo que es un paso más allá. Es participar en la definición de la propia estrategia. Cuando desde las áreas de personas somos capaces de ayudar a que el negocio alcance sus objetivos a través de palancas nuestras, dejamos de llevar a cabo procesos para empezar a hacer entregas de valor. Cuando tenemos muy claro, necesito este tipo de perfiles a futuro, es porque forma parte de un diagnóstico honesto que hemos hecho desde personas con las áreas de negocio de qué es lo que vamos a necesitar y tenemos disposición de poner las palancas para que el negocio pueda llegar a tener esos perfiles en el futuro. Y luego yo creo que hay otro tema. Nosotros los procesos, o por lo menos como yo lo he visto en el pasado, han sido un fin en algunas ocasiones, ¿no? Hacíamos una evaluación porque había que hacer una evaluación y el fin era obtener el resultado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver los procesos como un medio para poder contribuir a esa estrategia. Una evaluación anual no sirve para nada o sirve para todo, dependiendo de cómo lo utilices. Yo creo que no es cómo recabo el dato, sino cómo utilizo ese dato para ayudar al negocio a llegar al punto al que quiere llegar. Muchas gracias a todos y muy buenas reflexiones. Aquí hay un punto interesante y es que no es solo un problema de carga operativa, que como bien decía Paula va a seguir estando y cada vez intentaremos poco a poco ir automatizándola. Es un problema de foco, de priorización y de cómo conseguimos definir el valor de people dentro de la organización, ¿no? Como bien decía Diego. Y para poder ser realmente estratégicos hay un elemento fundamental, ¿no? Los datos. Al final muchas empresas tienen datos de personas, pero siguen siendo poco accionables o están fragmentados, ¿no? Si PeopleOps quiere influir en decisiones estratégicas dentro de la organización, tiene que demostrar impacto real en negocio, ¿no? Entonces aquí quería preguntaros qué dato o combinación de datos debería estar hoy en la mesa del comité de dirección, ¿no? Y aquí le voy a dar la palabra a Mónica para que nos cuente su perspectiva desde el lado de Heineken. Muy bien, bueno, pues los datos. Es una gran pregunta, ¿no? Porque es verdad que a veces pensamos que nos cuesta utilizar datos o que no encontramos los datos, etcétera. Entonces, lo primero es tener una fuente digna, fidedigna, digamos, de los datos. O sea, saber que los datos que vas a utilizar efectivamente son los datos correctos, ¿no? Entonces, esto me parece la primera parte y la más importante. En Heineken, por supuesto, tomamos decisiones basadas en datos, porque lo que no se mide no se conoce y tampoco puedes accionar acciones o proyectos o iniciativas que puedan dar una solución real
a los datos. En el comité de dirección, la función de People tampoco puede llevar 200.000 datos. Tienes que llevar los datos que sean necesarios en ese momento, para poder tomar las decisiones que tú consideres sean necesarias y haya que compartirlas con el resto de compañeros del comité. Entonces, tienes un cuadro de mando que es un poco el que sigue esos elementos, digamos, un poco más del día a día. No sé, por ejemplo, el tema de la evolución de los FTEs, los costes de personal, por supuesto, eso es absolutamente, por lo menos en nuestro caso, bastante estratégico y fundamental y lo miramos cada semana cómo evoluciona. Y luego, dependiendo del momento, hablas de talento, puedes hablar de diversidad, entonces vas con tus datos y tu dashboard porque tienes que, evidentemente, tomar decisiones en base a ella. Todo lo que se hace con los datos, al final, es lo importante. Es decir, tener datos por tenerlos no tiene valor si no haces nada con ellos. Entonces, en función de la estrategia que tú hayas definido para la compañía, en función de la estrategia que tú tienes marcada para la función de People, cada uno de esos pilares o palancas deberían de tener unos KPIs de seguimiento y con ellos tú deberías de ser capaz de analizarlos y luego ver si es necesario también aportar modificaciones a ese plan, a esa estrategia o a esa acción determinada que estás, digamos, implementando, ¿no? Yo creo que hay que conocer el dato, pero sobre todo saber qué hacer con ello y también hacer la compañía partícipe de qué buscamos a través de los datos, ¿no? Porque muchas veces creo que nos pasa a todos, ¿no? Que te piden datos y tú piensas, ¿y para qué me está pidiendo esto? ¿Qué van a hacer con esto, ¿no? Entonces, si tú no explicas y no involucras a las personas, digamos que ese dato se queda vacío y se queda como un mero número que no tiene ningún tipo de impacto. Y entonces tiene que ser como un proceso, digamos, a 360. Para hablar de datos hay que hablar de datos en su conjunto, desde el inicio hasta el final. Y para mí la parte importante es esa final que os comentaba de involucrar a la gente y explicando exactamente para qué queremos ese dato y qué queremos hacer con ello, para que también se valore mucho más las acciones que puedan derivar de esos datos. Muchas gracias, Mónica. Y aquí me interesaría mucho también tu opinión, Diego, y cómo lo enfocáis en el Banco Me ha Santander. encantado la forma en la que ha empezado Mónica. Datos, como, ¡ay, Dios mío, los datos! ¿no? Yo creo que es el gran caballo de batalla que tenemos en el mundo de personas. Llegamos tarde, la verdad. O sea, el negocio ya estaba hablando de Big Data, ya estaba hablando de muchas cosas y nosotros todavía seguíamos viendo cómo conseguíamos contar las cabezas de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hemos puesto mucho foco en la descriptiva, en la calidad del dato durante mucho tiempo y hemos pensado que el valor desde persona residía en darle al negocio los datos que eran más evidentes, ¿no? ¿Qué rotación tengo? ¿Cuánta gente tengo? ¿Qué género tiene? ¿Qué edad tiene? ¿no? Yo creo que el valor no es tanto decirle al negocio lo que pueden consumir directamente en un buen dashboard, y ahí estoy de acuerdo con, tiene que haber dashboards que sean legibles por parte del negocio y autoservibles. Creo que lo nuestro tiene que estar un paso billón de esto, ¿no? O sea, tiene que ser algo que nos ayude a darle información al negocio que hoy no tiene o que probablemente no espere tener. Y aquí nos hemos centrado mucho en temas de analítica predictiva, ¿no? Con modelos de analítica avanzada, que ha sido otro de los grandes caballos de batalla de cómo cogíamos los datos que no tienen una calidad suficiente para hacer las predicciones. ¿Quién me puede liderar un proyecto? ¿Quién puede a futuro incluso hacer un reskilling? Porque todo el mundo no va a poder hacer un reskilling. ¿Qué componentes tengo que tener para que eso pueda ocurrir? O incluso, ¿qué persona puede crecer en la organización y qué tipo de carrera debería ofrecerle? Eso hoy con la IA se ha visto todavía más impulsado, ¿no? Ahora yo creo que modelos de analítica avanzada que veíamos como muy de futuro hace unos años, hoy se nos quedan hasta un poco atrasados. Cuando metemos la inteligencia artificial a jugar en este juego de los datos, la verdad que arroja unos resultados que son muy buenos. Yo me quedaría con el concepto de darle al negocio lo que no espera recibir, ¿no? O sea, abrirle los ojos en cosas que a lo mejor no ha visto porque cuando contextualizamos toda la información, que no es poca la que tenemos de nuestras personas, somos capaces de ayudar en ese camino estratégico del que hablábamos antes. Muchas gracias a ambos. Aquí me quedo con un par de ideas muy potentes que habéis compartido. Y es que, como bien decía Mónica, el valor no está en tener más datos, sino en qué hacemos con ellos y en convertirlos en decisiones, ¿no? Y luego, como bien comentabas, Diego, ya no es solo utilizar esos datos para describir lo que está pasando, sino cómo conseguimos que esos datos nos ayuden a anticipar decisiones y nos ayuden a predecir comportamientos, ¿no?
Y de hecho, por ejemplo, nosotros en Personio, esto es algo en lo que se está invirtiendo mucho en la plataforma, para que ya no solamente pues, nos saque un informe, nos dé datos, sino invertir también en IA y en predictibilidad, ¿no? En datos predictivos para que nos dé análisis proactivo, ¿no? Que nos ayude a anticipar en base a patrones qué es lo que puede pasar en la organización, ¿no? Y nos mande avisos para que podamos anticiparnos, ¿no? Y aquí pues, todas las empresas también es un reto y están invirtiendo mucho en ello. Pues muchas gracias a ambos. Y aquí también, si hablamos, como bien comentaba antes, ¿no? De talento e impacto real en negocio, hay otro elemento clave, que es Employee Experience, ¿no? Que también como dato así en inglés puede quedar un poco alejado de la realidad, ¿no? Pero me gustaría bajarlo un poco al día a día, ¿no? Entonces, al final, hoy cada vez más compañías hablan de diseñar experiencias del empleado más intencionales para atraer y retener talento, ¿no? Y más un poco con la dinámica del mercado en el que vivimos. Y efectivamente al final es un mercado cada vez más dinámico, ¿no? Paula, aquí me quiero dirigir a ti desde el lado de DAZN, que creo que es un referente para todos de Employee Experience y demás. ¿Cómo estáis abordando esta estrategia de Employee Experience y hasta qué punto se puede personalizar sin perder escalabilidad? Pues mira, yo creo que podemos todos tratar de definir una super experiencia de empleado y siempre tratar de mejorar, identificar a través de nuestra gente que necesita, qué le falta y cómo podemos tratar de mejorar siempre la experiencia de empleado desde el punto de vista de people. Pero creo que aquí un punto fundamental es cómo conseguimos influenciar en los managers para que hagan que esa experiencia de empleado sea la adecuada a la que nosotros buscamos. Entonces, yo creo que es un punto fundamental sobre el que tenemos que influenciar, les tenemos que capacitar para que exactamente hagan, lideren, comuniquen, tomen las decisiones de la manera que la compañía ha definido por cultura, por valores y bajado a experiencia de empleado, ¿no? Con lo cual creo que aunque siempre podamos tratar de mejorar esta experiencia de empleado, que siempre hay posibilidad de hacerlo, creo que la parte fundamental es intentar alinear y que en función del manager que tengas tu experiencia no sea diferente. Tratar de objetivarlo y de tratar de que sea homogéneo, o sea, da igual en función del manager que tengas, ¿no? Porque al final yo creo que casi todos están más contentos o menos en su trabajo y deciden en gran parte marcharse o no por la relación, por el estilo de liderazgo, por la comunicación que tiene tu responsable, ¿no? Entonces creo que nosotros no podemos ser ajenos como people y donde tenemos que realmente influenciar y estar es en la parte de management, que tienen equipos a su cargo y que realmente tienen ese impacto directo en la vida de nuestros empleados. Muchas gracias, Paula. Y José Ángel, ¿cómo lo enfocáis, ¿no? Desde el lado de Santa Lucía? Pues en Santa Lucía la experiencia empleado tiene un papel muy relevante. De hecho, en Personas tenemos un área específica dedicada a experiencia empleado. Este área, sobre todo, se centra en establecer un modelo de escucha. Tenemos un modelo de voz del empleado en el que tenemos monitorización continua de lo que el empleado recibe, de feedback del empleado de los procesos de Personas y por lo tanto esto nos permite, con ayuda de los business partners, que son unos grandes aliados en este aspecto, tener una relación muy directa con los empleados y cuáles son los impactos reales que están teniendo todo esto que hablaba al principio, los procesos bien diseñados, con foco en el empleado y con una explicabilidad, tratando de que sean explicables. ¿Qué detectamos ahí? Pues ciertos gaps, ¿no? Puntos de dolor. Entonces, eso nos permite ir mejorando esos procesos, lo que decíamos antes, convertirnos ya en diseñadores de procesos y tomar esas incidencias, podríamos decir, como retos de diseño. Evidentemente, muchas veces nos encontramos con la disyuntiva entre la personalización y el establecimiento de procesos homogéneos. Evidentemente también queremos que las cosas se hagan bien, como decía Paula.
No podemos hacer un plato a la carta para todo el mundo, pero es cierto que si tú tienes unos procesos explicables, pueden gustar más o pueden gustar menos, pero por lo menos vas a tener una sensación de coherencia. Al final, la coherencia es lo que permite a las organizaciones que ese trato equitativo pueda ser percibido como justicia, ¿no? Y que al final una organización llena de excepciones puede llevar a todo lo contrario, puede llegar al desánimo, puede llevar a la fuga, puede llevar a la falta de fidelidad y, por supuesto, a la falta de atracción, porque el branding es parte cada vez más fundamental de las organizaciones. Evidentemente, como hemos dicho, la personalización y procesos homogéneos tienen una difícil conjunción. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hay organizaciones que trabajan con arquetipos, pues atención al cliente, tecnología, arquetipos rígidos. Nosotros nos centramos en procesos mucho más homogéneos, pero es verdad que allí donde detectamos puntos de dolor desarrollamos proyectos personalizados. Voy a poner un ejemplo. En el área de TI. En el área de TI se detectó un gap en la parte de trayectorias profesionales. Se notaba en este modelo de escucha, tanto desde los business partners alineados con los directores y los gerentes de negocio, como en los empleados, una necesidad de una claridad mayor y una detección de modelos profesionales mucho más aterrizado y personalizado al área de TI. Y evidentemente es un área estratégica para la compañía, por lo tanto decimos afrontar un proyecto en ese sentido. ¿Cómo lo hicimos? De la mano del negocio. De la mano del negocio establecimos un banco de conocimientos, un banco de skills, lo pusimos en conjunto y desarrollamos trayectorias profesionales, de tal manera que desarrollamos planes de formación en aquellas áreas donde el negocio estaba necesitando poner foco, porque los planes estratégicos y de transformación de la compañía lo requerían, pero a la vez los empleados lo percibían como una mejora porque daba una claridad en aquellas trayectorias profesionales que se necesitaban desde la empresa y en aquellas gaps de conocimiento que ellos necesitaban impulsar. Esto es fundamental para conseguir retener, fidelizar e impulsar el área de TI y es un ejemplo de éxito en nuestra compañía. Ese es el modelo. Evidentemente, todo sobre la base de un proceso de onboarding, de ciclo de vida del empleado y de salida que está más homogeneizado. Muchísimas gracias a los dos y bueno, como yo creo que vamos bien de tiempo, aquí hay algún tema que has comentado que me interesa mucho. Al final, como bien decís ambos, para conseguir retención es importante que los empleados se sientan a gusto dentro de la organización, se sientan escuchados y que sobre todo vean que tienen un plan de crecimiento interno, ¿no?, dentro de la organización. Y comentabas, José Ángel, que tenéis un modelo de escucha, ¿no?, para los empleados de Santa Lucía. Y me gustaría consultarte cada cuánto estáis recogiendo esta información, hacéis una encuesta trimestral, anual, y luego un poco cómo procesáis esa información. Sí, nosotros nos apoyamos, por supuesto, en la tecnología para todo este modelo de escucha. Lo hacemos en momentos puntuales del año, 2-3 veces al año, y recogemos un modelo de escucha que recoge preguntas que tienen que ser trazables de año a año. Es importante se pueden hacer variaciones al modelo y de hecho las estamos haciendo, pero la trazabilidad y el mantener un histórico es relevante porque te da una imagen mucho mejor de cómo está evolucionando la organización. Este modelo se hace con herramientas tecnológicas, se eleva a los empleados y, como hemos dicho o como he comentado antes, dinamizamos con los business partners, que son aquellos que se encargan de hacer que la participación sea mayor. Es verdad que muchas veces el reto desde recursos humanos es hacer que el negocio participe de nuestras iniciativas, porque ellos están pues, en el día a día, en la operativa, están apagando fuegos muchas veces y es difícil que atiendan a nuestro requerimiento de cuál es el impacto que ha tenido, por ejemplo, los procesos de compensación y beneficio, cómo han percibido la revisión retributiva, cómo han percibido
el pago variable, cómo de contentos están con su compensación. Bueno, quizás esa parte sí No la es un buen participamos, desgraciadamente a veces. Pero sí, es vital dinamizar y acompañar a los empleados y sobre todo dar feedback. Si tú tienes un modelo de escucha en el que no das respuesta de cuáles son los resultados y no das un feedback después de cómo ha ido ese modelo de escucha, es fácil que se desenganchen las personas. Totalmente, hay que retroalimentar, ¿no? Ellos dan input, pero que vean algún plan de acción, porque si no dicen ese input que damos se queda en nada, ¿no? Y aquí aparece un tema muy interesante y que también lo comentaba Paula, que es que al final la experiencia no es solo lo que diseñamos, sino lo que realmente ocurre, ¿no? En el día a día, y eso pone mucho foco en la ejecución, especialmente en el rol de los managers, que son los que van a influenciar mucho en la experiencia que tengan los empleados dentro de una organización, ¿no? Y en paralelo a todo esto, hay un factor que está redefiniendo cómo trabajamos y que tenía que salir, obviamente, también dentro de este panel, ¿no? Que es la IA, ¿no? La IA al final está también en todas las conversaciones de recursos humanos, pero también genera dudas en torno a su impacto real, ¿no? Sobre todo en estas etapas iniciales en las que empezamos a adoptarla. Me interesa mucho saber cómo la estáis integrando para mejorar la experiencia del empleado y la eficiencia del equipo. Y quizás aquí podemos empezar también en orden inverso y doy la palabra a Mónica. Muy bien, bueno, pues la IA. Para mí la IA también es una gran desconocida y todavía hay mucho camino por recorrer. De todos modos, también hay que pensar para qué la queremos, ¿no? O sea, volviendo un poco atrás con el tema de datos o cualquier tipo de iniciativa que podamos tener o lanzar desde recursos humanos, para qué lo tenemos, cuál es el objetivo, qué queremos conseguir, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Heineken lo que nos gusta hacer mucho es co-crear con nuestros empleados. Cualquier cosa que lanzamos o que hacemos, pues montamos un equipo y co-creamos con los empleados. ¿Qué quiere decir co-crear? Al final es que los empleados participan en determinadas decisiones y luego esas se aplican al resto de la organización, ¿no? En el caso de la IA, lo que tenemos es un equipo de unos 300 empleados, ¿vale? Que forman parte de lo que llamamos el Comando Gain. Entonces, Comando Gain nació con el objetivo de analizar distintas herramientas y aplicaciones basadas en IA para distintos departamentos. O sea, finanzas puede tener una necesidad, recursos humanos otra, la parte comercial otra, etc. Entonces, lo que hacen estas personas que forman parte de este Comando Gain, que son perfiles de todo tipo, de todos los niveles organizativos y de todas las áreas, es experimentar. Entonces, ellos experimentan, ven cuál es el retorno que puede tener esa aplicación o esa aplicación, esa herramienta, y a partir de ahí, si ven que realmente cumple con esos objetivos, si mejora la productividad, si te libera el tiempo, si cumple X factores, pues entonces ya se, hace extensiva al resto del departamento o, si es algo transversal, al resto de la organización. Eso cumple distintos objetivos. En primer lugar, experimentas, con lo cual también haces que las personas estén involucradas en esa decisión que os decía al inicio, ves si realmente funciona o no funciona. Y luego también generas un cierto cambio cultural y una cierta transformación en las formas de trabajar. Porque estas personas lo que hacen también son buddies. Yo, por ejemplo, tengo mi buddy. Yo soy bastante pez con todas las herramientas tecnológicas y me da un poco de pereza, pero tengo mi buddy que se llama Aaron, entonces está todo el rato, Mónica, prueba esto, Mónica, esto. ¿Has pensado que a lo mejor si utilizas esto te ahorrarías media hora cuando tienes que preparar una presentación para el comité de dirección? Pues oye, pues me ayuda muchísimo. Entonces lo que hace es que me anima, entre comillas, ¿no? A utilizar algo que yo, de una forma natural y espontánea, no utilizaría. Y como veo que funciona, pues evidentemente lo sigo usando, sigo haciéndolo. Y eso me pasa a mí, a mucha gente de la organización, ¿no? Y al revés, cuando ves que funciona, pues lo que haces es ese efecto llamada y decir, oye, pues deja de hacer el informe de esta manera, utiliza esto, que te va a ir muchísimo mejor, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestro buddy y luego también hay digamos, un SharePoint donde estas personas también comparten sus aprendizajes, ponen tips, tenemos los tips semanales, entonces todo el mundo tiene acceso para ver cómo funciona tal cosa o tal aplicación. Es una forma, digamos, diferente tal vez de abordar la inteligencia artificial, pero la verdad que nos está funcionando. Muchas gracias, Mónica. Me ha encantado lo del Comando Gain, Sí. como un equipo de SWATs, ¿no? Expertos en IA, Sí. que pueden acelerar, ¿no? esta adopción.
José Ángel, brevemente por tu lado, ¿cómo lo estáis viviendo en Santa Lucía? A ver, en Santa Lucía lo que tenemos claro es que la IA tiene que tener un modelo de gobierno alto nivel, es decir, en la dirección general tiene que estar representada una agenda de transformación que gobierne la IA. Y Recursos Humanos tiene un papel que tiene que ver con la adopción por parte de las personas de esa estrategia de negocio, donde tiene que haber un modelo de gobierno claro, y el impacto en el empleo. Efectivamente, son las dos grandes patas, tanto el impacto en las personas como en el empleo. Nosotros estamos desarrollando pilotos ya para ver casos de uso, para ver cuáles son los realmente monitorizando el uso y los impactos de la IA. Y ya estamos en un plan de adopción, estableciendo un plan de adopción de la IA ya más extendido no a toda la organización, pero sí a las funciones y perfiles clave que lo necesitan, donde con ayuda de Campus Santa Lucía, que es nuestra universidad corporativa, estamos llevando una estrategia de adopción del cambio, una estrategia de gestión del cambio basada en el conocimiento, en primer lugar, en conocer la IA, en la capacitación de las personas. Un tercer pilar muy importante que tiene que ver con los buddies que tú comentabas es el apoyo continuo y el dar casos de uso, cafés, etcétera, toda esta dinamización y acompañamiento. Y por supuesto, y no menos importante, y casi que vital, es la medición del impacto. O sea, creo que si no medimos impactos, muchas veces es apuntarnos a una ola o a una tendencia sin una medición clara de lo que estamos consiguiendo. Muchas gracias. Paula, en Dazón, ¿cómo estáis viviendo esta ola, ¿no? Bueno, yo creo que en cuanto voy a hablar primero a nivel de IA y luego cómo lo aplicamos en Dazón, creo que ya ha habido un cambio de mindset en general en cuanto al uso de la IA. Creo que antes había un desfase generacional brutal en el uso a nivel profesional y creo que ahora la percepción de la IA ya es diferente a todos los niveles. Creo que es importante definir bien antes de implantarlo cómo, por qué y de qué manera a nivel global, no dejar el uso individual de la IA en las compañías porque entonces no aporta valor, ¿no? Entonces yo creo que es importante definirlo bien antes de implantarlo, que muchas veces se implanta y luego ya se piensa, vale, ¿y ahora cómo la utilizamos y de qué manera formamos? Entonces yo creo que tiene que haber un plan previo y de esa manera consideraremos que al final podrá aportar valor añadido a todos nuestros profesionales, ¿no? Que yo creo que lo tiene. En Dazón le damos uso tanto a nivel cliente de servicio, pues para generar al final a nivel usuario los scripts que más os gustan en función de si te gusta más MotoGP o Fórmula 1, has ido a ver la última carrera, lo que sea. Al final, en función de tus gustos e intereses, te da el contenido que más se va a adaptar a ti. Y luego, a nivel interno, permite que toda la información confidencial que todos los empleados manejan se nutra entre sí y aporte valor, que yo creo que eso es el valor superpotencial y diferencial de la IA, que al final mezcla el conocimiento y las herramientas de todos y te permite explotarlo a nivel equipo, ¿no? Entonces creo que bien utilizado es brutal y que seguirá avanzando, con lo cual lo que hoy podemos decir seguramente dentro de un año ya no tenga valor. Entonces creo que es un tema en el que hay que estar en constante actualización, ¿no? Muchas gracias, Paula, y me gusta mucho ese punto de tener que marcar un poco el objetivo, ¿no? O el uso que se pretende a la hora de facilitar a los empleados el uso de la IA y no dar esa libertad individual, porque al final eso puede llevar a mucha dispersión, ¿no? Diego, por tu lado en el Banco Santander, ¿cómo lo estáis gestionando? Yo creo que la IA al final tiene dos palabras clave, ¿no? Productividad y experiencia. O sea, yo creo que al final el camino ha sido muy parecido a lo que vosotros contabais, ¿no? O sea, mucho acompañamiento para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la IA, para ayudar a la gente desde la experiencia a aprender a utilizarla, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la teoría
no es tan productiva para este tipo de cambios tecnológicos como la propia experiencia. Hemos hecho hackatones, hemos hecho muchos de este tipo de activación, ¿no? Y también con mucho cuidado, porque al ser una industria regulada tenemos que tener mucho cuidado con la información que tenemos en la IA, asegurando que nada de nuestra información se mezcla con modelos analíticos externos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto tiene como tres escenarios distintos. Entonces, al final del 24, yo creo que casi toda la sociedad empezó a utilizar la IA. Yo la comparo con el WhatsApp, ¿no? O sea, ¿qué es lo que une a todas las generaciones? WhatsApp. ¿Qué es lo que está uniendo ahora a todas las generaciones? La IA, porque de una forma u otra tiene una barrera de entrada muy baja a nivel usuario. Luego ya a nivel avanzado lo tiene más, ¿no? Yo creo que el 25 fue un año en el que nos dedicamos mucho a la experiencia, ¿no? A través de conversacionales con empleados, a dar un servicio mejor, porque cuanto más rápido contestas, mejor es la percepción que tiene el empleado, y te pone un listón alto porque tienes que tener una buena base de conocimiento, y la IA tiene que estar muy bien alimentada con la información que tienes que contestar, con los datos que comentábamos hace un momentito, ¿no? Y luego también la productividad individual. O sea, yo creo que hemos hecho un despliegue de capacidades de inteligencia artificial más centrada en la individualidad, en el uso de casos que nos han ayudado a ser un poco más eficientes en las cosas que hacemos. Y ahora, de cara al 26, creo que el reto está en pasar de esa productividad individual a productividad colectiva. Es decir, cómo consigo que lo que a mí me ayuda en el día a día haga que la organización vaya mejor, ¿no? Y esto tiene como dos momentos distintos también. La parte en la que soy capaz de hacer IAs que comparto y otras personas de los equipos utilizan, y la más evolucionada, que es la gentificación, que es en la que nosotros sí que estamos ahora apostando muy fuerte, y es ver cómo conseguimos que partes de la cadena estén repartidas entre agentes basados en IA e inteligencia humana, ¿no? Y esto no va de contraponer al hombre contra la máquina, va de definir muy bien dónde aporta valor cada una de las piezas y asegurar que el humano siempre se queda en una capa, aparte de la del oversight, donde de verdad aporta el valor, y que la IA está muy bien coordinada. Y estamos ya en estas filosofías de la orquestación de las IAs, cómo las activo, cómo las llamo, cómo las llevo, ¿no? Intentando buscar esa coexistencia y coherencia dentro de una organización. Entonces, yo creo que al final la IA lo que viene a hacer es que trabajemos de una forma distinta. Si lo que pretendemos hacer es trabajar igual y poner la IA on top of, eso no sirve de nada. Lo que tenemos que conseguir es que la forma en la que trabajamos, los procesos sobre los que corre la IA sean distintos, sean más eficientes y esté ingestada con buena calidad del dato, porque si no, pondremos IA sobre algo que no funciona y el resultado será malo. Muchas gracias, Diego. Y ya nos estamos acercando al final, nos quedan 3 minutitos, pero quería daros un momento breve, ¿no? Para que podáis decir, en base un poco a todo lo que hemos hablado, cuáles serían vuestras prioridades para los próximos 12 meses. Y doy la palabra a Mónica para que empiece con esta reflexión. Prioridades tenemos muchas. Para mí la prioridad principal es seguir estando muy cerca del negocio para poder ayudar a cumplir esos objetivos estratégicos que nos hemos marcado en el plan estratégico. Por supuesto, ayudar a las personas a adaptarse a este cambio constante que tenemos. Es decir, estamos en una fase de transformación continua. Yo creo que no solo mi compañía, sino que en general el mundo, ¿no? A nuestro alrededor. Entonces, esa parte de ayudar a las personas a ser muy resilientes hacia esa transformación continua, y un foco muy relevante y muy importante que nosotros ponemos y que vamos a seguir poniendo en todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar. Aderezado, ¿no?, de todo lo que hemos venido hablando, pues la IA, por supuesto, el valor de los datos, el seguir. Y esa es un poco mi batalla personal. Creo que la función de recursos humanos es una función muy tímida, en el sentido de que nos cuesta a veces poner en valor lo que hacemos porque pensamos que es lo que hay que hacer. Y yo creo que tenemos que hablar más, levantar más la voz, para no perder sobre todo ese sitio en la mesa, ¿no?, de la toma de decisiones real y de poder contribuir a la estrategia. Así que hay que seguir ahí al pie del cañón como función y seguir avanzando. Muchas gracias, Mónica. En Santa Lucía, un poco como hemos recogido al principio, vamos a estar muy centrados estos 12 meses en evolucionar la función de personas para que tenga unos sólidos aún más sólidos. Y esto enlaza con retos que nos vienen no solo a nivel estratégico y de negocios, sino también a nivel legal. La ley de transparencia retributiva, que por más que se llame ley de transparencia retributiva, no habla solo de retribución. Tiene su base
en el centro y en el meollo de la organización, que es los puestos de trabajo, cómo organizamos a las personas, cómo contamos cuáles son todos sus inputs y cuáles son sus procesos en todo su desarrollo, tanto de carrera como retributivo. Todo tiene que estar bien engranado, bien explicado y bien comunicado, que es la parte donde tenemos más reto y donde para tener esos sólidos bien engranados, luego hay que saber comunicarlos. Ahí vamos a estar muy centrados y, por supuesto, en la IA y en todo esto que hemos hablado, pero no quería desaprovechar la oportunidad para poner el foco ahí. Perfecto. Paula, por tu lado. Soy breve, que sé que nos queda Sí. poco tiempo, así que lo voy a resumir todo en daros el mejor mundial del mundo a todos. Aprovecho a meter mi cuña publicitaria, el mundial exclusivo únicamente en DAZN, y aunque parezca que no, son 104 partidos y genera muchísimo trabajo, es un proyectazo. Entonces, nuestro foco principal ahora de todos los equipos es ese. Y al final DAZN durante este año está creciendo muchísimo, entonces desde la parte de People, tanto este año como en los años próximos, lo que necesitamos hacer es acompañar a la parte de negocio desde el punto de vista de personas a ese crecimiento, tanto de la parte de governance, más pura y dura, como en toda la parte de desarrollo interno de talento, ¿no? Esos serían, yo creo, que los pilares un poco fundamentales, tanto a nivel compañía-negocio como a nivel people. Perfecto, y ahí estaremos todos conectados a DAZN durante el Mundial para apoyar a España. Y ya para cerrar, Yo un mundial no os puedo ofrecer, pero sí que creo que va a ser... O sea, la gente que trabajamos en personas tenemos por delante un año que va a ser apasionante. Yo creo que, por lo menos para mí, el principal objetivo es una transformación con propósito humano. Yo siempre me gusta decir que la transformación es algo que tiene que ocurrir mientras ocurre todo lo demás. Nosotros tenemos que ser capaces de cambiar el motor a la vez que estamos andando, ¿no? Y eso es especialmente retador. Tenemos que pensar un poco más a futuro, pensar a 3 años, actuar a 1 y, desde luego, no meternos en ningún lío con lo que tenemos hoy, ¿no? Así que mucha transformación, mucha gentificación y mucho poner al empleado en el centro para que lo que hagamos redunde en una experiencia positiva para ellos. perfecto, pues muchísimas gracias a todos por atender a este panel y muchísimas gracias por compartir estas experiencias, y al final yo creo que nos quedamos con la idea de que PeopleOps ahora mismo tiene muchos temas encima de la mesa, pero al final va de cómo diseñamos organizaciones que a nivel holístico funcionen mejor, ¿no? Y con esto un fuerte aplauso para el panel y damos paso al siguiente. Gracias. Gracias. Gracias a todos.